La muerte de un hombre en San Rafael como consecuencia de haber ingerido un alimento. Lo que podemos confirmar hace instantes nada más es que fue por botulismo. Exactamente. Inclusive, bueno, ese es el diagnóstico con el que entró la guardia del hospital Chestakov. Recordemos que este joven había sido atendido primero en el hospital Enfermeros Argentinos. Luego fue derivado por la gravedad de su cuadro al hospital de San Rafael. Allí le diagnosticaron intoxicación por botulismo. Lo ingresaron directamente a la unidad de terapia intensiva, pero los médicos no pudieron revertir el cuadro. El deceso finalmente fue este jueves a las 11 de la mañana. El hombre tenía 28 años. Había comido paté de cerdo casero justamente el miércoles. Era oriundo de Real del Padre. A la noche comenzó a sentirse mal y por la cercanía, porque estaba a unos 20 kilómetros la casa del Hospital Enfermeros Argentinos, es que primero se lo llevó a ese nosocomio. Eso es en Alvear. Eso es en Alvear. Exacto. Y de Alvear determinan trasladarlo de urgencia al Chestakov. Sí. Sin haberle diagnosticado aún la intoxicación por botulismo. Y luego sí en la guardia finalmente confirman este dato. Nosotros nos comunicamos con el director Bergani del hospital. El doctor Bergani nos comentaba que el paciente no respondió al tratamiento. Fue simplemente eso. Por lo tanto, los médicos no pudieron hacer nada. Vamos a... Quédate acá, Vani, para que te sumes a la charla, porque estamos acompañados por Sergio Zaraco, director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas del Consumo de la Universidad Nacional de Cuyo. El doctor Zaraco, ¿cómo le va, Sergio? Es un especialista en este tema, por eso lo habíamos convocado. En Mendoza, yo recuerdo cuando era chico, una campaña muy fuerte para concientizarnos a todos de quienes en nuestras familias se desarrollaban conservas, se hicieran siguiendo ciertos estándares y otras definitivamente se dejaran de lado porque el nivel de peligrosidad es alto. Que en el siglo XXI una persona muera de botulismo es algo que debiéramos entender como términos de cierta normalidad en función del volumen del número de casos. Realmente hoy por la tecnología y el conocimiento esto tendría que ser prácticamente imposible porque es una toxoinfección totalmente evitable, prevenible, porque hoy conocemos perfectamente cómo se produce y cuáles son aquellos alimentos de riesgo, el cual tenemos que evitar o tomar ciertas precauciones a la hora de ser elaborado. Y que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso se nos hace muy difícil tener que atender estos casos y comprender por qué aún siguen sucediendo. Doctor, Vanina Vitales decía en comunicación con el director del Chestakov que habían aplicado todo el protocolo a la máxima expresión para tratar de evitar la muerte fulminante con la cual lamentablemente este muchacho termina su corta vida de 28 años. Cuéntenos, pero bien gráfico, ¿cómo podemos llegar a terminar de esa manera y por qué podemos llegar a terminar de esa manera? Tenemos que entender que esta intoxicación es producida por una toxina que la desarrolla una bacteria. Esta bacteria está en el suelo, como que es Clostridium botulinum, que es similar a otra bacteria que es la que produce el tétanos. Como el Clostridium tetani. Esta tierra puede contaminar ciertos alimentos que ante situaciones de temperatura, por arriba de los 4 grados, es decir, alimentos que no han estado en heladera, con condiciones de un pH que tienda a ser alcalino, con condiciones de falta de oxígeno, de anaerobiosis, permiten este desarrollo. Así es que en ciertos alimentos que tienen un pH no adecuado, como son los espárragos, el pimiento morrón, el alcaucil, tienen una mayor predisposición. Hay algunos que están en el borde, como el tomate, por eso se toman tantas precauciones para alejar de esa condición, como agregarle una cucharada de ácido acético o vinagre y no agregarle otros elementos. Pero también se puede desarrollar en ciertas conservas cárnicas o de peces, como escabeches, donde se puede producir. De ahí viene el nombre de botulismo, de butulus, que es de conserva, en donde se descubrió por primera vez y se relacionó en Alemania este desarrollo. Y que Mendoza tiene una larga historia. El primer lugar en Argentina donde se diagnostica botulismo alimentario se registra fue en el sur de Mendoza. ¿En San Rafael? Por una conserva de espárragos. Mira, oye, en General ¿de qué año estamos hablando? ¿De General Alvear? ¿De qué año hablamos? Si mal no recuerdo, en 1922. O sea, la década del 20. Que han habido estos casos y después se empezaron a notar otros casos en La Plata que era con escabeches y demás.
doctor, vamos a la practicidad. Nos antojamos con una conserva. Estamos en algún lugar. Por lo general esto se da en ámbitos más rurales y demás. Pero nosotros, los de la ciudad, terminamos comprándolo. Exacto. Y tenemos cierto grado de dudas. No está etiquetado, no dice fecha de vencimiento, fecha de elaboración. No observamos ciertos rasgos que al menos a la vista sean seguros. Supóngase que yo compro un escabeche de Vizcacha. Yo me preservo de la posibilidad de intoxicarme con el botulismo si hiervo el escabeche, por ejemplo, un baño María importante. No alcanzaría un baño María. ¿Por qué? La bacteria es muy resistente a la temperatura. Aquellos alimentos tienen que ser sometidos a 121 grados, imposible en condiciones de la cocina. En un baño María no durante por lo menos 20 minutos. Eso va a autoclave, que es lo que se hace cuando hay procesamiento industrial. Por ejemplo, los palmitos o alcauciles que compramos, que han sufrido este proceso y destruye la bacteria. No habiendo bacteria, no hay producción de toxina. Si la toxina es termolábil, si yo pongo arriba de los 100 grados centígrados, es decir, a hervir durante 20 minutos, destruyo la toxina, que si yo como inmediatamente ese alimento está libre de este veneno. Si este producto yo lo guardo, la bacteria sigue viva y puede volver a producir toxina. Tendría que volver otra vez a hacer esta cocción para destruir la toxina. Es decir que, desprendo de sus palabras, ante la duda, abstente. Sin lugar a dudas, estos productos de elaboración casera son altamente peligrosos. Como lo vemos, siempre están relacionados. Los casos que hemos tenido tanto en San Juan y Mendoza son productos de estas elaboraciones caseras que no cumplen las buenas prácticas a la hora de la elaboración. Y tener en cuenta que si voy a comprar un producto tiene que tener esos numeritos, que es el número de establecimiento y de autorización, que cumple las normas de seguridad de elaboración. Estos productos que vienen en frascos no rotulados, desconocemos el origen, hay elementos que nos pueden hacer sospechar, aunque no es indicativo que tenga botulismo, pero sí me están diciendo que su elaboración o conservación no es buena, como cambios en el gusto, en el olor, presencia de gas, que me indica que no hay una buena conservación y que hay otras bacterias, sí, claro, ya que el botulismo no produce cambios en el gusto ni cambios en el olor, son muy indicativos de que estamos ante una situación de peligro. Doctor, no quiero ser morboso y en términos de educación, mal vale la pena generar temor, sino la información es la que, en definitiva, nos salva. Tal cual. Hábleme de cuál es el primer síntoma de una persona intoxicada y cómo es el proceso de intoxicación, como en este caso, para llegar tan rápidamente a la muerte. Primero sabemos que es producida por un veneno, una toxina elaborada por una bacteria. Esta noche yo como de ese escabeche en mal estado o de esa conserva en mal estado. ¿Cuál es el primer síntoma que tengo si me Los infecto? síntomas, cuando la carga de toxina no es muy importante, que es lo más hablemos habitual, hablemos de este caso. Aparecen entre 12 y 48 horas. Aunque puede ir desde 2 horas, 6 horas, hasta 10 días, dependiendo de la carga del inóculo, de la carga de la toxina ingesta que comí. En este caso estamos hablando de que ha existido una carga muy importante de toxina, corroborada también por laboratorio, al ser el estudio que es una carga muy importante por la evolución que ha tenido en los estudios de laboratorio y por la evolución del paciente, en donde hubo una ingesta a la noche de este paté de cerdo y que dentro de las primeras 6 horas empezó con sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología que se aparece? Primero, es similar a una intoxicación alimentaria, con una sensación de náuseas, pueden aparecer vómitos, cólicos abdominales, retortijones a nivel abdominal, puede aparecer diarrea, no siempre, pero el 50% de los pacientes tienen esta sintomatología, que rápidamente se empieza a acompañar de los efectos propios neuroparalizantes que tiene esta toxina. Es el más potente veneno que existe en el mundo, la toxina botulínica. Produce una parálisis que es simétrica. Se me paralizan los músculos. Paraliza literal. los músculos porque interviene a nivel de un neurotransmisor que es el que tiene que ver con la contractilidad muscular. Y esta parálisis tiene una característica fundamental. Es descendente, simétrica y produce flacidez. O sea que los primeros síntomas que aparecen son a nivel ocular, donde empiezo a tener visión doble, empiezo a tener problemas de acomodación, el cartel que leía ahora no lo puedo leer, empiezo a tener pesadez en los párpados, que no puedo levantar los párpados,
Eso sigue descendiendo y ya toma los músculos a nivel de la boca, donde empiezo a tener una voz gangosa por parálisis del velo del paladar, me dificulta tragar. Eso sigue descendiendo porque habíamos dicho que es una parálisis descendente y empiezo a tener dificultad, aparte de tragar, para respirar, pesadez en los hombros, debilidad, como un decaimiento, pérdida de fuerza, y que cuando ya empieza a comprometer los músculos respiratorios produce una parálisis respiratoria. Siempre el paciente está lúcido, despierto, porque no afecta el sistema nervioso central. Es decir, el afecta paciente los no puede músculos. mover un solo músculo tal vez, ni puede Ni esbozar hablar. ninguna palabra, pero todo lo que pasa en su Está entorno totalmente conectado despierto y con la lúcido. realidad. ¡Qué Totalmente. tremendo! Hay otros cuadros de parálisis que son ascendentes. Eso es otra patología. Puede ser un Guillain-Barré, otro tipo de patologías, no hay que confundirla, pero siempre estar atentos. Que si yo he comido algo, tengo sospechas, que puede aparecer habitualmente, como decíamos, entre 12 a 48 horas, pero cuando hay una alta carga de toxina en las primeras 6 horas, es estar atento a los síntomas que aparecen en la vista. Que le hago leer un cartel que leía claramente Y ahora no lee. y en pocas horas, 1, 2, 3 horas ya no lo lee. Doctor, Y ve doble. le llega a usted un paciente de estas características, como le llegó a los médicos del Hospital Chestakov. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se contrarresta la intoxicación? Para eso existe un suero antibotulínico, que eso se inocula en caballos con toxinas, esto genera anticuerpos y se genera un suero que es producido acá en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires. Se le suministra el suero que neutraliza la toxina circulante en sangre antes que se fije en el músculo. Una vez que está fijado ya no tiene acción ese suero porque ya no puedo neutralizarlo. Tengo que neutralizarlo mientras está circulando. Cuando la carga de toxina es muy importante, por más que haga el tratamiento adecuado, como se le hizo al paciente en la administración del suero antibotulínico, no alcanza la cantidad de suero a neutralizar esa gran carga de toxina que existe. La última pregunta, doctor. Llegamos al hospital, ingerimos, nos intoxicamos, el tratamiento dio resultado, nos salvó la vida y hay un tratamiento que se me ocurre debe ser prolongadísimo en el tiempo. El tratamiento psicológico y la recuperación muscular, pero el psicológico es fundamental. Está demostrado, y así lo vimos cuando hemos editado la guía sobre botulismo alimentario, es que aquellos pacientes que han tenido una sobrevida después de este evento, que puede estar 1 mes o más en terapia intensiva en estas condiciones, donde recupera después la fuerza muscular en forma inversa. Primero empieza con las piernas hasta que queda con problemas de visión. Conozco un caso. Y que después muchos de estos pacientes terminan con episodios suicidas. Por eso desde un comienzo empezamos con acompañamiento psicológico, que los familiares hablen, le hagan escuchar música, les cuenten qué está pasando, dónde están, para ir dando este apoyo en este enclaustramiento en su propio cuerpo que no puede mover, pero que está escuchando y entendiendo lo que pasa. Impresionante. Es fundamental este apoyo y ha dado éxito con pacientes, por ejemplo, atendidos últimamente en San Juan. Puedo cometer una irresponsabilidad. ¿Podemos contar la prueba que se le hizo respecto del nivel de toxinas a este paciente en el Chestakov? Esto es una prueba... Escuche bien lo que va a contar el doctor. El grado de intoxicación de este señor que lamentablemente falleció. Estas pruebas, ¿cómo se hacen? Hay 2 centros en el país nada más que se hacen. Uno es en el Malbrán de Buenos Aires y el otro es en la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, que es un centro referente nacional que recibe muestras de otras provincias, Córdoba, Salta y demás provincias. Y que existe un gran compromiso de los profesionales de este centro, porque más allá del horario, están disponibles feriados, días, noches y a veces llevan el animal. Hay una primera prueba que es inocular el extracto que se hace del preparado a un ratón y se ve el comportamiento de los efectos propios que aparecen también en el animal. Esto generalmente lleva horas en aparecer. En estos casos apareció muy rápidamente, por eso se tuvo un diagnóstico de certeza tan rápidamente. Esto indica la alta carga de toxina que tenía ese alimento. Cuando se le inoculó parte de la sangre, ¿no? Un extracto que se hace, porque se determina al tener alimentos del alimento y también se usan muestras de sangre de materia fecal. Bien, perfecto. En un ratoncito tal vez haya demorado entre 8 y 10 horas cuando la carga botulímica es la que suele existir es la en lógica. los casos. En otros casos similares al de este, en 2 horas ya
ya tenemos síntomas que son significativos. Claramente. Después hay otro proceso contundente. que es el estudio ya bacteriológico específicamente para determinar qué tipo de toxina es, pero que esto hace a los fines científicos y poder tipificar qué tipo de toxina. Doctor Zaraco, ha sido usted extremadamente amable. A ver, uno habla muy por arriba muchas veces de estos temas y hoy creo que hemos logrado en este marco de una tristísima noticia poder dimensionar claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de botulismo. Y saber la prevención es fundamental. Estos productos de elaboración casera hoy no nos dan garantías. Tenemos que tener la certeza de las buenas prácticas de elaboración, que es fundamental, y tratar de consumir aquellos elementos que nos garanticen que se han cumplido todas las normas y procesos a la hora de ser elaborados. Doctor, muchas gracias. Gracias a Que ustedes. tenga buena noche.